Hola, iniciamos hoy una exploración a fondo. Vamos a meternos de lleno en un tema que, genera debate y reflexión desde hace siglos, ¿no? Las profecías sobre la segunda venida de Cristo, la famosa parusía. Precisamente. Tenemos aquí fuentes que discuten por qué parece haber una demora y analizan si quizá las profecías en realidad apuntaban a un evento en el primer siglo. La tarea es clara. Vamos a desglosar los versículos bíblicos clave que se mencionan, entender por qué se conectan con este evento y explorar esa perspectiva que sugiere que ella sucedió. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. El meollo del asunto, digamos, está en muchas declaraciones del Nuevo Testamento que indican una inminencia temporal muy clara para la audiencia del primer siglo. Se usan frases como cercana, a punto de suceder. Esa palabra griega meleo es importante, indica inminencia, pronto, en breve, rápidamente. Incluso se afirma que algunos discípulos, hasta figuras como Caifás o el apóstol Juan, estarían vivos para verlo. Y hay frases como dentro de muy poquito tiempo, que el juez estaba a las puertas, que era la última hora. Y claro, esto genera una tensión interpretativa fuerte si asumimos que el evento todavía es futuro. Porque fíjate, no hay textos en el Nuevo Testamento que hablen de una venida lejana en siglos. Todos apuntan a una inminencia muy cercana. Correcto. Y tenemos este análisis que contrasta la visión de un erudito, el doctor Christopher Hayes. Él propone que el regreso sea pospuesto. Su idea es que las profecías eran condicionales, o sea, que dependían de la respuesta humana, de la santidad del pueblo, algo así. Sí, según su libro, la demora se debe a que el pueblo de Dios no ha cumplido plenamente ese llamado a la santidad y a la piedad activa, pero la fuente principal que revisamos argumenta justo en contra de esa idea. Sugiere que muchas de estas profecías eran, de hecho, incondicionales y que se cumplieron en el primer siglo, específicamente alrededor del año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Lo fascinante aquí es cómo se interpretan los mismos versículos para sostener una u otra postura. Y es notable, como dices, que Hayes tiene un doctorado en filosofía del Nuevo Testamento por Oxford. O sea, no es un debate sencillo. Empecemos entonces con esos versículos que el propio Hayes, según la fuente, reconoce como problemáticos para una visión futura. Mencionas Marcos 9:1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Uf. Y también Mateo 10:23. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Suenan bastante específicos en cuanto al tiempo, ¿no? Ciertamente muy específicos. Hay bien cita la famosa declaración en el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús dice categóricamente en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El mismo Hayes admite que Jesús definitivamente profetizó que regresaría antes del final del primer siglo. Incluso la fuente señala que Hayes ve limitaciones en otras interpretaciones como la de N.T. Wright. Entiendo. Hayes parece leer que la venida en juicio, de la que hablan tantos textos, estaba conectada al tiempo de esa generación y eran inherentemente condicionales. Se apoya mucho en Jeremías 18, la analogía del alfarero y el barro, ¿verdad? Exacto, donde Dios dice que puede arrepentirse del mal o del bien prometido a una nación si ésta cambia su conducta. Y él extiende esto para decir que toda profecía bíblica es así, condicionada a la respuesta humana. Y la otra fuente, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Bueno, ahí la otra fuente hace una distinción crucial. Señala que sí, claro, Jeremías 18 es un ejemplo clarísimo de profecía condicional. Dios lo dice explícitamente. Si esa nación se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba hacerle. Y también lo de Jonás a Nínive, era condicional porque Nínive se arrepintió y Dios no la destruyó. La fuente incluso menciona como condicional la promesa de la tierra de Canaán en Josué 23, que advierte que si transgreden el pacto, perecerán de la tierra. Entiendo, o sea, hay ejemplos claros de condicionalidad. Pero entonces, ¿cuáles serían las incondicionales? Las que tenían que pasar sí o sí. La fuente presenta contraejemplos. Por ejemplo, la de Agabo, sobre la gran hambruna en Hechos 11. Dice que vendría un gran hambre, la cual sucedió en tiempo de Claudio, sin condiciones mencionadas. Sucedió y punto. O la predicción que es impresionante sobre Ciro, en Isaías 44:28. Casi 200 años antes lo nombra y dice que edificará Jerusalén y fundará el templo. Cero condiciones ahí.
Y también se mencionan las profecías mesiánicas como incondicionales. La semiente de la mujer, de Abraham, de Judá, nacido de una virgen en Belén. Se argumenta que estas se dieron tal cual, sin depender de la respuesta humana. Ok, entonces está esa distinción. ¿Y cómo conecta esto la fuente con las profecías de la segunda venida? Argumenta que las profecías sobre la parusía, sobre todo las que Jesús hace con tiempos específicos, pronto, esta generación, eran también incondicionales. Y aquí meten un elemento muy fuerte, el criterio bíblico para saber si un profeta es verdadero. Está en Deuteronomio 18:15. Moisés dice que Dios levantará un profeta como él y ordena, a él oiréis. Pero la advertencia es seria. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, tal profeta morirá. Sí, ¿y cómo se sabe si habló de parte de Dios o no? El versículo 22 da la prueba. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere, ni aconteciere lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado. La prueba es básicamente 100% de precisión, cero errores. Y la fuente conecta esto directamente con Jesús. Cita Hechos 3, donde Pedro dice que Jesús es ese profeta como Moisés, y repite la advertencia. El razonamiento es directo. Si Jesús es ese profeta, si sus palabras son las de Dios, y dijo que volvería pronto en esa generación, y eso no pasó, entonces, según Deuteronomio 18, sería un falso profeta. Una conclusión inaceptable para cualquier creyente, claro. Y según esta fuente, eso debilita mucho la idea de que la venida se pospuso. ¡Wow! Es que plantearlo así, con Deuteronomio 18 como vara de medir, sí que pone el dedo en la llaga. Entonces, si aceptamos que Jesús es el profeta y fue preciso con el tiempo, ¿cómo resuelve la fuente el hecho de que no vimos un regreso físico global en el primer siglo? Que proponen que sí pasó. La propuesta de esta interpretación, conocida como preterismo, es que la parusía sí ocurrió en el tiempo señalado, pero su naturaleza fue diferente. Se enfoca en el significado de la palabra griega parusía, que significaba la visita de un rey o emperador, una manifestación de autoridad y poder para juzgar o recompensar. O sea, la parusía fue ese juicio sobre Jerusalén. Exacto. Argumentan que los discípulos en Lucas 21 conectaron la destrucción del templo con la parusía. Y citan pasajes como Juan 16, donde los discípulos ni siquiera entendían bien la idea de una partida y retorno físico, sino que esperaban la manifestación plena del reino. Qué interesante ese matiz de parusía. Y también se mencionan las fiestas de Jehová de Levítico 23 como si fueran un calendario profético, ¿verdad? ¿Cómo entra esto aquí? Es una línea argumental fuerte. Señalan que las 4 fiestas de primavera se cumplieron con precisión en la primera venida. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Vale, estas 4 encajan perfectamente. ¿Y las otras 3? ¿Las de otoño? Pues, siguiendo esa lógica, argumentan que las 3 fiestas de otoño, trompetas, Yom Kippur y tabernáculos, prefiguraban los eventos de la parusía. Hay como 4 meses entre Pentecostés y trompetas. Ese lapso se ve como un tipo de los 40 años más o menos entre el ministerio de Jesús y la caída del templo, del 30 al 70 después de Cristo. 40 años de transición, qué paralelo. ¿Sí? Y aquí viene lo fuerte. Según Josefo, la caída final de Jerusalén fue en septiembre del 70 después de Cristo, justo la época de las fiestas. Entonces, esta interpretación ve ahí el cumplimiento. Trompetas como alarma de juicio, Yom Kippur como el juicio final y tabernáculos como Dios habitando con su pueblo en el nuevo pacto. Así que en resumen, la venida, la parusía, no se pospuso ni es futura, sino que fue un evento de juicio y transición espiritual centrado en Jerusalén y el fin del antiguo pacto, culminado en el 70 después de Cristo. ¿Es así? Precisamente esa es la conclusión central. Se argumenta que esta lectura respeta el lenguaje temporal de Jesús y resuelve el problema teológico de Deuteronomio 18. Y entiende la naturaleza del evento como juicio, vindicación y consumación de la nueva era, encajando en el contexto del primer siglo y la destrucción que Jesús predijo con detalle en Lucas 21. Es que es una perspectiva que realmente le da una vuelta completa al mapa escatológico que muchos tienen en mente. Hemos visto cómo se apoya en leer literal los tiempos, en distinguir profecías, en el estándar de Deuteronomio 18, en el significado de parusía
y en la tipología de las fiestas. Sí, sí, sí. Es una visión que desafía mucho las expectativas comunes. Y si uno sigue esa lógica, implicaría que la era en la que vivimos ahora es ya la era consumada del reino. Expresiones como nuevos cielos y nueva tierra se entenderían como la realidad espiritual del nuevo pacto, ya establecida. Nos deja con una pregunta bastante grande. Si esta interpretación fuera la correcta, ¿cómo cambiaría eso nuestra esperanza cristiana y la misión de la iglesia hoy? Si esa venida que Jesús anunció ya ocurrió, como esta fuente en menta, entonces definitivamente nos debe llevar a examinar con más detención este tema tan importante. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado.